This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Jay Kelly is now playing in select theaters and on Netflix December 5th. Hi, I'm here to pick up my son Milo. There's no Milo here. Who picked up my son from school? Streaming only on Peacock. I'm gonna need the name of everyone that could have a connection. You don't understand. It was just the five of us. So this was all planned. What are you gonna do? I will do whatever it takes to get my son back. I honestly didn't see this coming. These nice people killing each other. All Her Fault, a new series streaming now only on Peacock. La Biblia no siempre fue como la conocemos hoy en día. En su formación, hubo libros que quedaron fuera del canon oficial, libros que contienen relatos impactantes, misteriosos e incluso polémicos. Por ejemplo, el libro de Enoc describe a ángeles caídos enseñando secretos prohibidos a los humanos. El Evangelio de Judas retrata a Judas Iscariote como un aliado de Jesús, no como un traidor. Y el Apocalipsis de Pedro da una visión aterradora del cielo y el infierno que nunca llegó a ser aceptada por la Iglesia. Pero esos no son todos. Hay más libros con detalles increíbles que fueron rechazados. Y en este video te contaré sobre ellos, revelando las razones por las que quedaron fuera del canon y cómo estos textos han intrigado a generaciones. ¿Por qué fueron excluidos estos textos? ¿Qué contienen que los hizo tan controversiales? Hoy te voy a hablar de los 10 libros más fascinantes que quedaron fuera de la Biblia y las razones detrás de su exclusión. ¿Estás listo para conocer estos misterios? Número 1. El libro de Enoc. El libro de Enoc es uno de los textos más enigmáticos y fascinantes que quedaron fuera de la Biblia tal como la conocemos hoy. Este libro, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, ofrece una narrativa única que explora aspectos sobrenaturales y cósmicos que no encontramos en otros libros bíblicos. El texto describe con gran detalle la caída de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Según el relato, estos ángeles, que tenían la tarea de observar y proteger a la humanidad, desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra, donde tomaron esposas humanas. De esta unión surgieron los Nefilim, seres híbridos gigantes que, según el libro, trajeron caos y corrupción al mundo. Estos Nefilim introdujeron conocimientos prohibidos, como el uso de armas, la magia y otras artes que llevaron a la humanidad a un estado de decadencia. Este acto de rebelión fue considerado un grave pecado, lo que resultó en un severo juicio divino tanto para los ángeles caídos como para los Nefilim. El libro también relata cómo Enoc fue llevado al cielo por ángeles para presenciar el juicio de los vigilantes. Enoc recibe visiones apocalípticas del juicio final, donde Dios castiga a los ángeles rebeldes y establece su justicia sobre la tierra. Estas visiones son profundamente detalladas, describiendo reinos celestiales, misteriosos secretos divinos y las consecuencias del pecado en la humanidad. Según el texto, Enoc fue testigo de eventos que ningún otro ser humano había presenciado, lo que lo convierte en un mediador entre Dios y los hombres. Además de estos relatos, el libro de Enoc ofrece una descripción de los cielos y del cosmos que para la época era revolucionaria. Describe cómo funcionan los ciclos del sol, la luna y las estrellas, y afirma que todos están bajo la supervisión de ángeles. Estas descripciones han sido motivo de especulación por siglos, ya que presentan un conocimiento muy avanzado para el tiempo en que fue escrito. A pesar de que el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, cita directamente al libro de Enoc, Judas 1:14 a 15,
Este no fue aceptado en el canon oficial de la Biblia. ¿Por qué? Principalmente porque se consideró que su contenido era demasiado mitológico y especulativo. Los líderes religiosos de la iglesia primitiva determinaron que no estaba inspirado por Dios y que su enfoque en temas sobrenaturales y celestiales podía causar confusión entre los creyentes. Pero esto no significa que el libro fuera completamente descartado. En comunidades como la Iglesia Ortodoxa Etíope, el libro de Enoc fue considerado sagrado y todavía forma parte de su canon bíblico. Por otro lado, en el judaísmo y en la mayoría de las tradiciones cristianas, el libro fue rechazado. Una de las razones fue su enfoque en los ángeles caídos y los nefilim, que muchos líderes religiosos consideraron elementos demasiado especulativos y alejados del mensaje central de la salvación y el amor de Dios. Hoy en día, el libro de Enoc sigue siendo un tema de debate e intriga. Aunque no es parte de la Biblia, ha capturado la imaginación de estudiosos, teólogos y personas curiosas por igual. Sus relatos sobre ángeles, gigantes y visiones apocalípticas ofrecen un vistazo único a las creencias de las comunidades religiosas antiguas. ¿Fueron estos relatos solo una forma de explicar lo desconocido o realmente hay algo más en ellos? Esa es una pregunta que sigue resonando hasta nuestros días. Número 2. El Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es uno de los textos apócrifos más conocidos y al mismo tiempo uno de los más intrigantes por su enfoque completamente diferente a los evangelios canónicos. Este texto no narra eventos de la vida de Jesús, como su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección, sino que es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Es como un libro de enseñanzas condensadas, donde el énfasis está en las palabras de Jesús, no en sus acciones. Entre los dichos más conocidos del Evangelio de Tomás se encuentra uno que ha causado un profundo impacto. El reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Esta frase, al igual que muchas otras en este texto, se centra en el autoconocimiento y en la búsqueda espiritual personal. Según este evangelio, comprenderse a uno mismo es clave para alcanzar el reino de Dios. Un mensaje que lo diferencia notablemente de los evangelios canónicos, donde el énfasis está en la fe en Jesús como Salvador y en la gracia de Dios. Algunos de los dichos en el Evangelio de Tomás coinciden con los evangelios oficiales, lo que sugiere que su autor pudo haber tenido acceso a tradiciones similares. Sin embargo, otros dichos son más místicos y simbólicos, lo que los hace difíciles de interpretar. Por ejemplo, algunos dichos sugieren que el conocimiento interno y la iluminación personal son el camino hacia la salvación, lo cual contrasta con la enseñanza central de los evangelios canónicos sobre la salvación a través de Cristo. El Evangelio de Tomás fue rechazado por la iglesia primitiva por su estrecha relación con el gnosticismo, una corriente filosófica y religiosa que se consideraba herética. El gnosticismo enseñaba que el conocimiento secreto, gnosis, era la clave para la salvación, relegando la fe y la gracia divina a un segundo plano. Este enfoque iba en contra de las enseñanzas del cristianismo ortodoxo. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void?
But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Que enfatizaban que la salvación no podía alcanzarse por mérito humano o conocimiento personal, sino solo a través de la fe en Jesucristo. Otro motivo de su rechazo fue que su contenido no siempre era claro o accesible para la mayoría de los creyentes. Muchos de los dichos del Evangelio de Tomás son crípticos y abiertos a interpretaciones muy subjetivas, lo que generaba el riesgo de confusión o desviaciones de la fe. La Iglesia consideró que este texto no estaba inspirado por Dios y que su enfoque en el conocimiento interno podía llevar a los creyentes lejos de la verdad revelada en los evangelios canónicos. A pesar de esto, el Evangelio de Tomás sigue siendo un texto que despierta mucha curiosidad, especialmente entre estudiosos y personas interesadas en las enseñanzas de Jesús desde diferentes perspectivas. Fue redescubierto en 1945 entre los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, lo que permitió que volviera a ser estudiado después de siglos de estar prácticamente olvidado. Aunque no forma parte de la Biblia, este texto ofrece una ventana fascinante a cómo algunas comunidades cristianas antiguas entendían las enseñanzas de Jesús y su relación con el conocimiento espiritual. Hoy en día, su mensaje sigue siendo motivo de debate. ¿Es un complemento a las enseñanzas de Jesús o una distorsión de ellas? La respuesta a esta pregunta depende de quién lo lea y cómo interprete su contenido. Número 3. Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un texto que reinterpreta de manera radical la figura de Judas Iscariote, el discípulo conocido por haber traicionado a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto lo presenta no como un traidor motivado por la codicia, sino como el discípulo más cercano a Jesús, alguien que, según este evangelio, cumplió un papel esencial en un plan divino más grande. El texto describe a Judas como el único discípulo que realmente entendió a Jesús y su misión. Según el Evangelio de Judas, Jesús compartió con él secretos profundos sobre el cosmos, el reino celestial y el propósito de su sacrificio. En esta narrativa, Judas no actúa por traición, sino por obediencia, entregando a Jesús como parte de un plan cósmico para liberar su espíritu del cuerpo humano. Este enfoque es completamente opuesto a lo que relatan los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde Judas es presentado como alguien que traicionó a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Uno de los aspectos más destacados de este texto es cómo Jesús describe el reino celestial y los misterios del universo, enseñanzas que según el relato solo Judas pudo comprender. En esta versión de los hechos, Judas se convierte en un héroe incomprendido, un instrumento divino necesario para que el sacrificio de Jesús se cumpliera. Aún así, este evangelio fue rechazado por la iglesia primitiva por varias razones. Primero, contradice directamente la narrativa bíblica establecida en los evangelios canónicos, donde Judas es claramente retratado como un traidor.
El Evangelio de Judas también está estrechamente relacionado con el gnosticismo, una corriente considerada herética, que promovía la idea de que la salvación se lograba a través de un conocimiento secreto y espiritual, más que por la fe en Cristo y la gracia de Dios. La Iglesia primitiva también consideró problemático que este texto mostrara a Judas como un héroe. Para los líderes cristianos de la época, esta reinterpretación de su papel era inaceptable, ya que iba en contra de la enseñanza central de la redención a través del sacrificio de Cristo. El mensaje del Evangelio de Judas era visto como una distorsión que podía desviar a los creyentes de la verdad revelada en las Escrituras. Este texto fue redescubierto en el siglo XX, cuando una copia del Evangelio de Judas, escrita en copto, fue encontrada en Egipto. Desde entonces, ha generado un intenso debate entre estudiosos e historiadores. Para algunos, es un testimonio fascinante de cómo diferentes comunidades cristianas antiguas interpretaron la figura de Judas y los eventos de la crucifixión. Para otros, es simplemente un texto herético que nunca debió influir en la enseñanza cristiana. Aunque no forma parte de la Biblia, el Evangelio de Judas sigue siendo un texto controvertido que nos recuerda cuán compleja y diversa fue la historia del cristianismo primitivo y cómo se moldearon las narrativas que hoy conocemos. La pregunta queda abierta. ¿Es este texto una distorsión de la verdad o una interpretación alternativa que buscaba revelar algo más profundo sobre la misión de Jesús? Número 4. Libro de los Jubileos. El Libro de los Jubileos es un texto fascinante que reescribe y amplía los relatos del Génesis y el Éxodo, ofreciendo detalles adicionales que no se encuentran en los libros canónicos. También conocido como el Pequeño Génesis, este texto proporciona una cronología detallada desde la creación hasta el tiempo de Moisés, dividiendo los eventos bíblicos en ciclos llamados jubileos, cada uno de ellos compuesto por periodos de 49 años. Una de las características más interesantes del Libro de los Jubileos es su intento de estructurar toda la historia bíblica dentro de un marco temporal preciso. Según este texto, todo lo que ocurrió desde la creación de Adán hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí está perfectamente calculado y organizado en estos jubileos. Por ejemplo, detalla las generaciones de Adán, los pactos de Dios con los patriarcas y las historias de personajes clave como Noé, Abraham y Jacob, con explicaciones que no aparecen en la Biblia canónica. El libro también proporciona información adicional sobre eventos y personajes bíblicos. Por ejemplo, amplía las descripciones sobre los patriarcas, explicando sus acciones y decisiones en mayor detalle. Además, incluye normas sobre la observancia del sábado y otras leyes que no están presentes en el texto original del Génesis o Éxodo, lo que refuerza su enfoque en la ley y las tradiciones. No obstante, el Libro de los Jubileos no fue aceptado en el canon bíblico, ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Aunque era respetado por algunas comunidades judías y usado como referencia, los líderes religiosos de la época lo consideraron más como un comentario expandido que como un texto inspirado por Dios. Su excesiva atención a los detalles cronológicos y sus añadidos a las historias bíblicas originales lo hicieron menos adecuado para ser incluido como escritura sagrada. Además, su enfoque en la ley y su rigidez en cuanto a la observancia de las tradiciones judías lo hicieron poco compatible con el mensaje del Nuevo Testamento, que pone énfasis en la gracia de Dios y la salvación a través de Cristo, no en el cumplimiento estricto de la ley. Esto probablemente contribuyó a su exclusión del canon cristiano. A pesar de haber sido rechazado como texto inspirado, el Libro de los Jubileos sigue siendo valioso para los estudiosos de la Biblia y aquellos interesados
en las tradiciones judías antiguas. Proporciona una visión única de cómo algunas comunidades interpretaron y expandieron las historias bíblicas, ofreciendo un contexto adicional a los relatos que conocemos hoy. Aunque no es parte de la Biblia, el libro de los Jubileos sigue siendo una obra intrigante que revela el profundo respeto y fascinación que los antiguos tenían por las Escrituras y su historia. Número 5. Evangelio de María Magdalena. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. El Evangelio de María Magdalena es un texto que ofrece una perspectiva única y controvertida sobre una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. Este texto presenta a María Magdalena no solo como una seguidora cercana de Jesús, sino como su discípula favorita, una a quien Jesús confió enseñanzas espirituales profundas y revelaciones secretas que no compartió con los demás apóstoles. El contenido principal del Evangelio de María se centra en un diálogo entre María y los otros discípulos, donde ella explica lo que Jesús le reveló sobre temas espirituales y la naturaleza del reino de Dios. En este relato, María se presenta como alguien que comprende profundamente el mensaje de Jesús, lo que la coloca en una posición de liderazgo dentro del grupo de discípulos. Sin embargo, esta posición no es bien recibida por todos. El texto describe cómo algunos apóstoles, especialmente Pedro, cuestionan su autoridad y se muestran reacios a aceptar que Jesús haya confiado secretos tan importantes a una mujer. Uno de los puntos más interesantes del texto es su enfoque en el conocimiento interno y la espiritualidad personal, temas que resonaban con las corrientes gnósticas de la época. Según el Evangelio de María, la salvación no solo depende de la fe en Jesús, sino también del entendimiento profundo de su mensaje y de la conexión espiritual con Dios. A pesar de su contenido intrigante, el Evangelio de María Magdalena fue rechazado por la Iglesia primitiva por varias razones. Primero, promovía una visión igualitaria de María Magdalena que desafió las tradiciones patriarcales de la época, en un tiempo donde la estructura de la Iglesia estaba dominada por hombres. Presentar a una mujer como líder espiritual era visto como una amenaza al orden establecido. Además, el texto estaba estrechamente relacionado con el gnosticismo, una corriente filosófica y religiosa que la Iglesia consideró herética. El gnosticismo enfatizaba el conocimiento secreto como el camino a la salvación, en lugar de la fe y la gracia, lo que lo hacía incompatible con las enseñanzas del cristianismo ortodoxo. El Evangelio de María Magdalena fue olvidado durante siglos hasta que fragmentos del texto fueron redescubiertos en el siglo XIX.
Aunque no es parte de la Biblia, este evangelio ha generado un intenso debate sobre el papel de María Magdalena en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva. Para algunos, representa una visión alternativa de los primeros días del cristianismo, mientras que para otros es simplemente un texto herético. A pesar de su exclusión, este evangelio plantea preguntas fascinantes. ¿Cuánto conocemos realmente sobre el papel de María Magdalena en el ministerio de Jesús? ¿Por qué su figura ha sido tan polémica a lo largo de la historia? Estas preguntas siguen resonando entre estudiosos y creyentes hasta el día de hoy. Número 6. Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro es uno de los textos más impactantes y visualmente gráficos que quedaron fuera del canon bíblico. Este libro ofrece un relato detallado de lo que supuestamente vio el apóstol Pedro en una visión revelada por Jesús. En él se describen tanto el cielo como el infierno, con un enfoque particular en las recompensas para los justos y los castigos aterradores para los pecadores. El texto dedica gran parte de su contenido a describir los castigos específicos que esperan a los pecadores en el infierno. Cada pecado está vinculado a un castigo particular, como si el infierno estuviera diseñado para reflejar las acciones cometidas en la tierra. Por ejemplo, los adúlteros son colgados de sus lenguas. Los blasfemos son quemados continuamente en llamas ardientes. Y los ladrones son arrojados a un lugar donde deben caminar eternamente sobre brasas calientes. Estas descripciones son gráficas, vívidas y aterradoras, diseñadas claramente para impactar al lector y resaltar la gravedad de vivir en pecado. Pero el Apocalipsis de Pedro no solo se centra en el infierno, también ofrece visiones de la gloria celestial, describiendo un cielo lleno de luz y paz, donde los justos son recompensados por su fe y obediencia. Estas visiones son mucho más breves que las descripciones del infierno, pero transmiten un mensaje claro. Los fieles vivirán en una eterna comunión con Dios, en contraste directo con el destino de los pecadores. En la iglesia primitiva, este texto fue inicialmente muy popular y leído ampliamente. Incluso se consideró para formar parte del canon bíblico en ciertos círculos cristianos. Sin embargo, con el tiempo, su aceptación comenzó a disminuir. Uno de los principales problemas fue la cuestión de su autoría. Aunque se atribuyó al apóstol Pedro, muchos líderes religiosos cuestionaron si realmente había sido escrito por él. La falta de pruebas claras sobre su origen inspiró dudas sobre su autenticidad. Además, algunos líderes de la iglesia consideraron que el Apocalipsis de Pedro estaba demasiado influenciado por ideas extrabíblicas. Las descripciones gráficas del infierno y los castigos para los pecadores parecían reflejar más las creencias populares de la época que la enseñanza bíblica. Este enfoque, aunque efectivo para provocar temor y reflexión, no siempre estaba alineado con la visión de la gracia y el amor de Dios que se presenta en los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. A pesar de haber sido rechazado como parte del canon, el Apocalipsis de Pedro sigue siendo un texto que nos da una idea de cómo algunas comunidades cristianas primitivas imaginaban la vida después de la muerte. Su enfoque en el cielo y el infierno no solo reflejaba las creencias espirituales de la época, sino también el deseo de dar advertencias claras sobre las consecuencias de nuestras acciones. Aunque no forma parte de la Biblia, este texto plantea preguntas importantes. ¿Cómo imaginamos la justicia divina? ¿Es el infierno un lugar de castigo literal o algo más simbólico? Estas preguntas, que siguen siendo objeto de debate, son una muestra de la diversidad de ideas que existían en los primeros días del cristianismo. Número 7. Libro de Esdras, 4 Esdras. El libro de Esdras, también conocido como 4 Esdras,
Es un texto profundamente reflexivo que aborda preguntas apocalípticas y existenciales sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. Este libro, que no debe confundirse con los libros de Esdras y Nehemías del canon bíblico, presenta a Esdras como un hombre de fe que busca respuestas a preguntas difíciles sobre el propósito de la vida y el destino de la humanidad. El texto comienza con una serie de visiones que Esdras recibe de un ángel, quien le revela aspectos del fin de los tiempos y los juicios de Dios. Estas visiones son impresionantes y muchas veces inquietantes, describiendo eventos catastróficos, el juicio de los malvados y la glorificación de los justos. En una de las visiones más destacadas, Esdras ve a un hombre que emerge del mar rodeado de fuego, una imagen que ha sido interpretada por algunos como una representación simbólica de la venida del Mesías. Más allá de las visiones, lo que hace único al libro de Esdras es su tono profundamente filosófico. Esdras se enfrenta a preguntas universales como ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué los justos sufren mientras los malvados prosperan? ¿Qué propósito tiene la creación si parece estar llena de injusticias? Estas preguntas no solo reflejan las luchas internas de Esdras, sino que también conectan con las inquietudes de cualquier persona que busca entender el propósito de Dios en medio del caos y el dolor del mundo. En el texto, el ángel que guía a Esdras no siempre responde directamente a sus preguntas, pero ofrece respuestas que invitan a la reflexión. Por ejemplo, el ángel recuerda a Esdras que los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana y que, aunque las injusticias puedan parecer dominantes en este mundo, el plan de Dios es perfecto y se revelará plenamente al final de los tiempos. The Freddy Fazbear Box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. Rain-X wipers are the #1 wiper blades in America. That means all kinds of drivers choose Rain-X. Big drivers in small cars choose Rain-X. Small drivers in big cars choose Rain-X. Drivers with long hair and short commutes choose Rain-X. Drivers with short hair and long commutes choose Rain-X. Drivers with pets on board, babies on board, and bored babies on board choose Rain-X. Basically, drivers who love a clear view of the road all choose Rain-X wipers, the #1 wiper blades in America. What's going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to Viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's VUORI.com/ARCH and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. A pesar de su profundidad y riqueza temática, el libro de Esdras no fue incluido en el canon hebreo ni en el cristiano. En el judaísmo, su exclusión probablemente se debió a su contenido apocalíptico, que no estaba en línea con las escrituras principales del Tanaj. En el cristianismo, aunque fue leído y valorado por algunas comunidades, su enfoque en las visiones del fin de los tiempos se consideró menos relevante para la doctrina central del Nuevo Testamento, que pone mayor énfasis en la salvación a través de Cristo. Pero el libro de Esdras continuó siendo influyente en algunas tradiciones, especialmente en la iglesia etíope, donde se le dio un lugar importante. Además,
Ha sido un recurso valioso para estudiosos de la Biblia y personas interesadas en las reflexiones teológicas y filosóficas de la antigüedad. El libro de Esdras nos recuerda que, a lo largo de la historia, las personas de fe siempre han buscado respuestas a las grandes preguntas de la vida. Aunque no es parte de la Biblia, sus mensajes sobre la justicia de Dios y el propósito eterno de la creación siguen resonando con aquellos que buscan entender el papel de Dios en un mundo a menudo incomprensible. ¿Es el sufrimiento parte del plan divino o simplemente una preparación para algo mayor? Este libro invita a reflexionar sobre estas preguntas en profundidad. Número 8. Evangelio de la infancia de Tomás. El Evangelio de la infancia de Tomás es un texto que ofrece una visión muy diferente y curiosa de Jesús durante sus años de infancia, un período apenas mencionado en los evangelios canónicos. Este texto busca llenar ese vacío narrativo relatando historias de un joven Jesús que ya poseía poderes sobrenaturales desde pequeño, pero cuya inmadurez a veces se manifiesta de manera sorprendente y hasta desconcertante. Entre los relatos más famosos de este evangelio está el episodio en el que Jesús, siendo un niño, da vida a unos pájaros que había moldeado con barro. Según la narración, sopla sobre ellos y los pájaros vuelan, maravillando a quienes presencian el milagro. También se cuentan otros milagros, como sanar a personas con enfermedades y demostrar habilidades sobrehumanas en situaciones cotidianas. Sin embargo, el texto también incluye episodios que muestran a un Jesús infantil, temperamental e incluso severo, como cuando maldice a un niño que lo molestaba, lo que resulta en la muerte del niño. Estos relatos, aunque fascinantes, presentan un Jesús que contrasta significativamente con la figura que conocemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los textos canónicos, Jesús es siempre retratado como amoroso, compasivo y perfecto en todas sus acciones. Por el contrario, el Evangelio de la infancia de Tomás lo muestra como un niño que aún está aprendiendo a controlar su poder, lo que puede generar cierta incomodidad al lector. La Iglesia primitiva rechazó este texto por varias razones. En primer lugar, el Evangelio de la infancia de Tomás fue considerado más una leyenda popular que un relato histórico inspirado por Dios. Muchas de las historias que presenta son vistas como exageraciones o invenciones que no encajan con la narrativa de los evangelios oficiales. Además, el retrato de un Jesús, a veces caprichoso, no concordaba con la imagen reverente y divina que la Iglesia buscaba preservar. Otro factor clave para su exclusión fue que este texto no cumplía con los criterios establecidos durante la canonización de la Biblia. No tenía un origen claro ni una conexión directa con los apóstoles o testigos de los eventos narrados, lo que ponía en duda su autenticidad y su inspiración divina. A pesar de su rechazo, el Evangelio de la infancia de Tomás sigue siendo un texto que despierta curiosidad, especialmente entre quienes desean explorar cómo las comunidades cristianas antiguas imaginaban la vida de Jesús más allá de los relatos canónicos. Aunque no es parte de la Biblia, este evangelio refleja la fascinación de los creyentes de la época por los misterios de la infancia de Cristo y su deseo de entender más sobre la figura central de su fe. Hoy, este texto nos invita a reflexionar sobre cómo la figura de Jesús ha sido interpretada y reinterpretada a lo largo de los siglos. Podemos imaginar a un Jesús que vivió una infancia con desafíos similares a los de cualquier niño, pero con un poder divino que aún estaba aprendiendo a comprender. Aunque no sea parte de la Escritura, el Evangelio de la infancia de Tomás sigue siendo una pieza interesante de la historia del cristianismo. Número 9. El pastor de Hermas. El pastor de Hermas es un texto temprano del cristianismo que se destacó por su enfoque en la moralidad
el arrepentimiento y la vida cristiana. Escrito probablemente en el siglo II, este libro fue ampliamente leído y respetado en las primeras comunidades cristianas, especialmente en Roma. Sin embargo, a pesar de su popularidad, no llegó a ser incluido en el canon bíblico. El texto se presenta como una serie de visiones, parábolas y enseñanzas que Hermas, su autor, dice haber recibido de un ángel que aparece en forma de un pastor, de ahí su nombre. Estas visiones tienen un profundo contenido simbólico y están enfocadas en la necesidad de que los cristianos vivan una vida pura y arrepentida, alejándose del pecado y preparándose para el juicio de Dios. Uno de los temas principales del libro es el llamado al arrepentimiento. Hermas enfatiza que incluso los creyentes que han pecado pueden obtener el perdón de Dios si se arrepienten sinceramente y corrigen sus caminos. Esto hacía del texto una herramienta poderosa para la enseñanza moral, en un momento en que muchas comunidades cristianas enfrentaban desafíos como la persecución y las divisiones internas. Otro aspecto interesante del pastor de Hermas son las visiones que describen a la iglesia como un edificio en construcción, donde cada ladrillo representa a un cristiano fiel. Esta metáfora visual era una manera de alentar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, recordándoles que cada uno tenía un papel importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Además, el texto incluye encuentros con ángeles y explicaciones simbólicas sobre el papel de la Iglesia y la salvación. A pesar de su riqueza espiritual, el pastor de Hermas no fue aceptado en el canon bíblico. La iglesia primitiva lo valoró por su enseñanza moral y lo clasificó como un texto útil para la edificación espiritual, pero no lo consideró inspirado por el Espíritu Santo. Uno de los principales problemas era su falta de conexión directa con los apóstoles o con los eventos de la vida de Jesús, lo que era un criterio importante para que un libro fuera incluido en el canon. Además, su enfoque en la moralidad y la penitencia, aunque valioso, no estaba alineado con la doctrina central de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Algunos líderes de la Iglesia temían que el énfasis excesivo en las obras y el arrepentimiento pudiera desviar a los creyentes del mensaje principal del Evangelio. A pesar de haber sido excluido del canon, el pastor de Hermas sigue siendo un texto valioso para comprender las preocupaciones y prioridades de las primeras comunidades cristianas. Su énfasis en la pureza, la unidad y el arrepentimiento refleja los desafíos que enfrentaban los creyentes en sus esfuerzos por vivir una vida fiel en un mundo hostil. Aunque no forma parte de la Biblia, el pastor de Hermas sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para quienes buscan profundizar en la vida cristiana y entender mejor la historia temprana del cristianismo. Número 10. Libro de Tobías, para algunas tradiciones. El libro de Tobías es un relato fascinante que combina elementos de drama, enseñanza moral y lo sobrenatural. Narra la historia de Tobías, un joven que, con la ayuda del ángel Rafael, supera numerosas pruebas y logra triunfar sobre un poderoso demonio, Asmodeo, todo mientras se mantiene fiel a Dios y a las virtudes que su familia le enseñó. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa.
As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. La trama comienza con Tobit, el padre de Tobías, un hombre justo y temeroso de Dios que vive en el exilio. Sin embargo, sufre una serie de desgracias, incluida la pérdida de la vista. En este contexto, Tobías es enviado en un viaje para recuperar una suma de dinero que su familia había depositado en una ciudad lejana. Durante este viaje, el ángel Rafael, que inicialmente se presenta como un compañero de viaje, guía a Tobías en cada paso, ayudándolo a enfrentar desafíos tanto físicos como espirituales. Uno de los episodios más destacados del libro es cuando Tobías se enfrenta al demonio Asmodeo. Este demonio había atormentado a Sara, una joven que había perdido a 7 esposos consecutivos, cada uno asesinado por Asmodeo en la noche de bodas. Con la ayuda de Rafael, Tobías logra derrotar al demonio mediante un ritual que incluye el uso del hígado y el corazón de un pez que había capturado en su viaje. Este acto no solo libera a Sara de la maldición, sino que también le permite casarse con Tobías, marcando el comienzo de una vida llena de bendiciones. El libro enfatiza valores como la fe, la obediencia a Dios, la importancia de la oración y la virtud. También muestra cómo Dios interviene en la vida de quienes confían en Él, incluso en las situaciones más complicadas. La presencia del ángel Rafael refuerza la idea de que Dios envía su ayuda de maneras inesperadas y que el triunfo sobre el mal siempre es posible con su guía. A pesar de su contenido inspirador, el libro de Tobías no fue aceptado en el canon hebreo, probablemente debido a razones lingüísticas y teológicas. El texto fue escrito originalmente en arameo o griego, lo que pudo haber llevado a su exclusión por parte de los líderes religiosos judíos, quienes priorizaban los textos escritos en hebreo para su canon. Además, algunos consideraron que sus elementos sobrenaturales y detalles sobre los ángeles y demonios lo alejaban del enfoque principal de las escrituras hebreas. Aún así, el libro de Tobías fue aceptado como parte del canon en las Biblias católicas y ortodoxas, donde sigue siendo valorado por su mensaje espiritual y moral. En las Biblias protestantes, en cambio, se clasifica como un libro apócrifo, es decir, útil para la enseñanza, pero no inspirado por el Espíritu Santo. El libro de Tobías nos recuerda la importancia de la fe en medio de las pruebas, la virtud como un camino hacia la bendición y la constante intervención de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo directamente. Para quienes aceptan este texto como parte de las Escrituras, sigue siendo una fuente de consuelo y esperanza, una historia que muestra cómo el poder de Dios puede triunfar incluso sobre los desafíos más oscuros. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías todos estos libros? ¿Cuál de ellos te impactó más? Déjamelo en los comentarios, estaré leyendo y respondiendo. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más videos como este, donde exploramos temas interesantes y profundizamos en nuestra fe. Y antes de irte, en pantalla aparecerán ahora 2 videos más que seguramente te encantarán. Dios te bendiga. Amén.